Em, bueno, el carcinoma de esófago no es tan frecuente, pero tiene alta letalidad. Ocupa más o menos el octavo lugar en todos los carcinomas y me explica hasta 9% de las muertes por cáncer, o podemos decir que es la sexta causa de muerte por cáncer en esta población. Corresponde solo al 5% del cáncer gastrointestinal. El colon, recto y estómago se llevan casi el 90%. Ya los demás segmentos son rarezas. Tenemos una prevalencia estimada, según la base del CIR de los Estados Unidos, de 4.5 por cada 100,000 habitantes, pero hay una clara diferencia en cuanto a la distribución por sexo. En los hombres es mucho más incidente que en las mujeres. Es como 3-4 veces a 1. Y nuevamente, casi como en el pulmón, nada más tenemos prácticamente de 2. 70-95% de los cánceres de esófago o van a ser carcinomas epidermoides o van a ser adenocarcinomas. Los otros tipos que podemos encontrar son rarezas. Entonces, casi 95% de nuestros casos o van a ser un epidermoide o un adenocarcinoma. Estos son números de nuestro instituto, en el cual vemos que en las principales causas de cáncer, ni siquiera sale aquí como 20 causas enlistadas, no está el esófago. Pero en mortalidad, aquí está, 1.5% las muertes. Y al igual que el pulmón, podemos, conjuntando características clínicas, endoscópicas e histológicas o anatómicas, podemos separar el carcinoma epidermoide del adenocarcinoma y vemos que parece ser que siguen dos vías diferentes de carcinogénesis. Entonces, las asociaciones que tienen y la clínica pues van a ser diferentes entre sí. Entonces, los principales factores de riesgo para el cáncer epidermoide van a ser sustancias tóxicas. Entonces, va a ser el tabaquismo y el alcohol. Y algunas alteraciones genéticas o congénitas, como puede ser la calasia, la queratoderma plantar no epidermolítica, el síndrome de Plummer-Vinson y otras características también del paciente asociado con toxicidad a sustancias o medicamentos. Entonces, podemos tener historia clínica de cáncer de cabeza y cuello o de cáncer de mama que fueron tratados con radioterapia, porque pues, la mama al estar aquí en el tórax, el cuello, son zonas que están, el esófago está en el campo de radiación de esas estructuras. Entonces, cuando se les dio tratamiento de radioterapia, bueno, este esófago está expuesto. Y mama es el cáncer más común después de pulmón. Entonces, pues es por eso. Y otros factores que nos pueden lesionar a nuestro esófago es, como lo vimos hace algunas clases, el tomar bebidas calientes es un factor de riesgo porque lesiona físicamente a nuestro esófago. Tenemos lesiones por cáusticos o ácidos, que igual lesionan químicamente a nuestro esófago. Y la pobreza se asocia por el tipo de alimentación también. No en países, en lugares extremadamente pobres donde, por ejemplo, no tienes refrigerador o refrigeración, ¿cómo conservamos los alimentos? Los salamos. Entonces, la sal es muy probable que esté contaminada con nitritos y con otras sustancias, y eso es lo que se asocia con un aumento del riesgo de cáncer, tanto de esófago como estómago, en poblaciones que consumen alimentos ricos en sal o preservados en sal, o provenientes del mar, porque pues, también el mar está contaminado precisamente con esos nitratos, con mercurio, con etcétera. Entonces tiene que ver con eso más que nada, eso de la pobreza, porque está ahí como un factor de riesgo. Entonces, esos son los factores de riesgo para el cáncer epidermoide. Por el contrario, el adenocarcinoma está más asociado, como ya vimos, con el esófago de Barrett. Entonces, su principal factor de riesgo es el esófago de Barrett. Entonces, los mismos factores de riesgo para el esófago de Barrett son los que vamos a tener para el adenocarcinoma. Obesidad, reflujo, hernia yatal, historia clínica de cánceres en otros sitios que estén asociados con ese tipo de dieta ya hipercalórica. Entonces, hasta podrían ponerle nivel socioeconómico alto, sí.
al contrario de la pobreza, que es más para el epidermoide. Entonces, estos son en cuanto a las características como demográficas y epidemiológicas de cómo podemos distinguir entre si es más probable que sea un epidermoide o un adenocarcinoma. Entonces, creo que está claro, ¿no? Se separan muy bien los factores de riesgo para el epidermoide y los factores de riesgo para el adenocarcinoma. Vamos a hablar del... bueno, antes, ya dijimos que 95% de los casos van a ser o uno u otro. ¿Cuál es más prevalente? Nuevamente, depende de la época que estemos hablando, depende de la población que estemos hablando. Hay poblaciones que va a ser mucho mayor todavía el epidermoide, y hablemos de poblaciones con nivel socioeconómico más bajo, por ejemplo, países asiáticos, el sur de Asia, India, todos esos países, va a ser más común el epidermoide. Si vamos a Europa, si vamos a Norteamérica, va a ser el adenocarcinoma. Y mientras más contemporánea sea nuestra serie, va a ser más prevalente el adenocarcinoma, que mientras más antigua sea. Eso tiene que ver con eso, con el nivel sociocultural, y tiene que ver también con el tabaquismo y el alcoholismo. Igual que lo que explicamos en pulmón, hace 30 años, que bebiera mucho una mujer consuetudinariamente, fumara mucho, no era tan bien visto. Generalmente los varones tenían mucho más estas adicciones, era más prevalente en los varones por eso. Hoy, que está mucho más equilibrado eso, casi se ha empatado, al menos en cuanto a sexo, y eso ha acarreado también que cada vez sea mucho mayor la probabilidad de adenocarcinomas que de carcinomas epidermoides. Entonces, esa es una explicación. Bien, entonces ya habiendo puntualizado esto, vamos a comenzar con el carcinoma epidermoide. Ya dijimos que es mucho más común en los hombres que en mujeres, 5 a 30 veces en los hombres contra 4 veces por cada 100,000 habitantes en las mujeres. Hasta 90% de los casos están asociados con tabaquismo o con alcoholismo y tienen un efecto que se llama sumativo. Si nosotros agarráramos los pacientes con carcinoma epidermoide y viéramos, si agarramos los pacientes con alcoholismo y vemos cuáles desarrollan carcinoma epidermoide, vemos que los que tienen alcoholismo alto sin tabaquismo, su riesgo relativo de tener carcinoma epidermoide es 50 veces. Al contrario, si agarramos a los que fuman pero que no beben, su riesgo relativo es mucho más bajo, es 8 veces, lo cual sigue siendo alto, pero es 8 contra 50. Pero si tenemos alcoholismo y tabaquismo, hacen sinergia, riesgo relativo 155 veces, una monstruosidad. 1500% más probabilidad de tener cáncer que si no tienes esa conducta. Y aquí podemos ver que tiene una clara distribución geográfica. Como ya mencionamos, es mucho más común en el sur de Asia. Lo vamos a ver con esos colores naranja o rojo y va a ser mucho menos prevalente en otras poblaciones. Otros factores de riesgo de la nutrición, el consumo de nitrosaminas, que ya les dije que en lo que más se van a encontrar son alimentos preservados en hielo o salados, los congelados, los productos del mar, los productos preservados con sal, esos son los que tienen más cantidad de nitrosaminas. Ya también dijimos las bebidas calientes, más allá de, creo que eran 60 grados centígrados, ya nos pueden lastimar. Hay gente que se toma el café a los 80 grados, no más, 90, 100, hirviendo, o la sopa, todo eso. También es otra de las explicaciones por qué en esos países asiáticos es más prevalente el epidermoide, pues se toman todo hirviendo. Entonces, quizá también tenga que ver con lesiones directas esto. La presencia de virus de papiloma también se ha asociado con incremento en el riesgo. La acalasia, que como saben es una deficiencia en la relajación del esfínter esofágico inferior, entonces el esófago se llena de contenido alimentario que no pasa fácilmente al estómago, entonces queda como ahí atorado el bolo, ¿no? Entonces lo que pasa, pues tiene más tiempo en contacto con nuestra superficie mucosa, quizá eso provoque que absorba más sustancias y probablemente potenciales cancerígenos y pues eso me da el riesgo. El síndrome de Plummer-Vinson es acalasia con anemia, y tiene otro componente que no me acuerdo, pero tiene acalasia y tiene anemia, entonces también tiene que ver con eso. Y esta enfermedad que se llama queratoderma panoplantar no epidermolítica es una alteración genética en que el paciente está predispuesto a tener cánceres epidermoides en piel
y en mucosas escamosas, entonces por eso tiene ese riesgo importante. También los pacientes con enfermedad celíaca tienen aumento de riesgo de carcinoma epidermoide. ¿Cómo lo vamos a identificar? Es hasta cierto punto sencillo. Es una lesión que generalmente se va a presentar en el esófago medio y superior de torácico o en el esófago cervical. Es decir, se va a presentar en cualquier localización que no sea el esófago torácico inferior. Ese es el sitio menos común donde se va a presentar. Entonces, una lesión que se presenta en el intermedio o en la parte alta del esófago, entonces eso ya nos ayuda muchísimo. Vean, 60% se van a presentar en el esófago torácico medio, 15% en el superior y solo 25% en el inferior. Y se va a ver como una lesión que va a tener características hasta cierto punto semejantes al epitelio escamoso. Entonces, esta lesión o esta zona que se ve como más irregular, rugosa, corresponde al carcinoma epidermoide. Y esta es la zona las zonas por las que está flanqueada es esófago normal. Comparen este esófago con este tumor, se parece mucho más que la mucosa de tipo gástrico, que es esta que está acá. Se parece menos. Lo único que se parece es el color. Pero de ahí en fuera, el epidermoide se ve más blanco, más pálido, y se ve como pálido, no se ve brillante, como se ve la mucosa gástrica. Entonces, si ven esas características, más la localización, aquí está en el esófago medio o superior, eso nos orienta mucho al diagnóstico. Histológicamente, pues confirmamos el diagnóstico porque tenemos láminas sólidas de células que muestran queratinización abrupta, anormal, en forma de perlas córneas, queratinización individual y uniones tipo desmosoma por microscopía electrónica. Aquí, en los cortes histológicos, también se ven las uniones tipo desmosoma. Se ven como una especie de rayitos o proyecciones, como un rayo de sol, que están alrededor de las células. Son las que están señaladas con las puntas de flecha. Esas dos características, la presencia de un tipo de desmosoma y la queratinización anormal, son diagnósticos de carcinoma epidermoide donde lo veamos. Esto me lo voy a saltar. Hay algunas variantes, como esta que se llama verrucoso. Vean, parece un condiloma o papiloma de alguna otra localización. Este que se llama basaloide es mucho más agresivo. Es más difícil de diagnosticar por macroscopía porque ya no se ve blanco como el epitelio escamoso, ya se ve diferente. Pero la localización nos podría ayudar. Hay una variante que se llama de células fusiformes, que igual tiene ese carácter escamoso, se ve blanco, se ve opaco, no se ve húmedo, sólido al corte, pero este fusiforme macroscópicamente es característico que esté pediculado, como se puede ver aquí. Esta es la basal de mi mucosa y es una proyección que tiene un pedículo que lo une a ese epitelio. Eso me lo voy a saltar y vamos a contrastarlo con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma se va a presentar en el tercio inferior, 90% de los casos. Solo 10% se presenta fuera de esa localización. Y dentro del tercio inferior podríamos decir que la enorme mayoría se va a presentar en la unión esofagogástrica. Entonces se va a presentar en ese epitelio de transición. Si se presenta arriba de esa localización, tenemos que pensar que tenemos mucosa ectópica gástrica o se originó de las glándulas. La proporción hombre-mujer también era 7:1, pero cada día se va acercando más. Y los factores de riesgo, ya dijimos, esófago de Barrett, y ya mencionamos que los otros eran menos probables. Entonces, macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Es una lesión que va a estar en el tercio inferior del esófago y que va a tener un aspecto que nos va a remedar el epitelio glandular. Entonces, comparen. Epitelio escamoso, este que se ve blanco. Esto rojo es el tumor. Esto amarillo es una mucosa de transición. Vamos a llamarle esófago de Barrett. Y esta parte de abajo le vamos a llamar estómago. Entonces, ¿a qué se parece más este tumor? Pues a la mucosa gástrica. Se parece más al epitelio intestinal. Entonces tiene pliegues, tiene arrugas, tiene formaciones polipoides, se ve húmedo, se ve hemorrágico. Entonces se ve mucho más cercano a esto que a un epitelio escamoso. Y la localización, estamos en la mera unión
arribita de. Entonces es del tercio inferior. Entonces la enorme mayoría se van a localizar en esta localización. Entonces, por ejemplo, este cáncer, ¿qué pensarían que es? ¿Un adenocarcinoma o un epidermoide? Epidermoide. Epidermoide, bien. Este es un poco difícil y engañoso porque pues, nos están presentando ahí el segmento, no tenemos una referencia anatómica. Pero si no nos están enseñando la unión, juren lo que nos dé la unión. Y sí, tenemos una lesión que se parece más a este epitelio que a aquel glandular. Este. Adenocarcinoma. Bien, epidermoide. También un epidermoide. Yo también digo que es epidermoide. Ajá. Aquí tenemos un margen distal y vemos que está pues, muy arriba. Y el cáncer es esta zona de estenosis. Comparen esta luz y esta luz con esto. Aquí se ve como una estrechez. Se ve como en reloj de arena, se ve así. Y se ve blanco. De hecho, nada más se ve como engrosada ahí la pared. Se ve blanco, está alejado de la unión que debería estar por acá abajo. Entonces sí, es un epidermoide. Y este... Adeno. Adeno. Ese sí es Adenocarcinoma. adeno. Este sí es un adeno. Aquí tenemos, todo esto es el estómago. Esto es epitelio metaplásico, estas lengüetas. Se ven, estas se ven como rositas asalmonadas. Y aquí tenemos nuestro tumorzote, ¿no? Aquí, tumor. Entonces, pues sí, ¿a qué se parece esto? ¿Más a esto o más a esto? Pues al estómago. Y está en la unión, pues tiene que ser un adeno. Doctor, Este. Ajá. tenía una duda. En la pasada, es esa como bola que se ve abajo del tumor. Es como, ¿Esto? sí. Un pliegue. Ok, gracias. Es como que está plegado ahí el esófago, no sé por qué. Pero se ve Ok, chistoso. gracias. Pero es mucosa. Adeno y aquí sí hasta podría diagnosticar Barrett. Esto debe ser un Barrett. ¿Cómo se ven aquí si las lengüetas irregulares que suben color asalmonado? Este está más difícil. Adeno también, ¿no? Adeno. 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 Bien, adenocarcinoma. Igual, nuevamente está en la unión. Mi unión verdadera debería ser esta. Mi unión que estoy viendo es esta. Y nuevamente, miren, todo esto es un epitelio que se ve rosa asalmonado, diferente a mi epitelio normal. Y justo ahí, en la mera unión, un tumor exofítico. Este, Epidermoide. Epidermoide. muy bien, epidermoide. Nuevamente, la lesión va hasta acá. Es todo eso, ¿no? Entonces tiene como que los bordes se parecen muchísimo al esófago que está adyacente. Se ven como elevados y tiene una zona central ulcerada. Está en una localización central de la pieza, entonces está alejado de la unión. Entonces, lo más probable, epidermoide. Este, Adeno. Epidermoide. epidermoide. Adeno, ¿no? Epidermoide. Aquí está engañosa y es un truco. Unión esofagogástrica actual, epitelio metaplásico. Entonces está en el tercio inferior. ¿Pero a qué se parece más? ¿A esto o a esto? ¿Se parece más a A o a B? ¿No? A ninguno. Exacto. Ninguno. Se parece mucho más a A que a B. Es un epidermoide, nada más que este está en el tercio inferior. Entonces aquí el truco de la imagen, o lo difícil de la macro, es que no está en la localización habitual, pero la morfología es más de un epidermoide. Muy bien. ¿Dudas de esto? No, doc. Bien. Entonces acuérdense, que les juro, casi siempre con la pura localización lo van a diagnosticar con precisión. Ya nada más después fíjense bien en la superficie y morfología. Y con eso lo van a diagnosticar bien. Ya nada más vamos. Sí, adelante. ¿No es común encontrar epidermoides ahí en la unión o sí? No, no es común. Nada, nada común. Lo que sí puede ser relativamente más frecuente es encontrar adenocarcinomas que estén alejados de la unión. Eso sí es más común.
Pero en general, les digo, se repite, se cumple la regla. Bien, ya para terminar, nada más vamos a mencionar algunos tumores que podemos encontrar aquí. Uno son los tumores endocrinos, que se clasifican igual que vimos en el pulmón. Grado 1, 2 y 3, dependiendo de su proliferación. Recordando que al 1 también le llamábamos carcinoide, al 2 carcinoide atípico, y al 3 pues, son el grupo de carcinoma de células pequeñas, ¿no? Que tiene dos variantes, propiamente células pequeñas y endocrino de células grandes. Puede haber linfomas en nuestro esófago, son excepcionalmente raros y la mayoría van a ser difusos de células grandes B o de la zona marginal extraganglionar, linfoma tipo Malta, que es el asociado con infecciones, como Helicobacter pylori. Y de los tumores mesenquimales tenemos dos principales. Uno, que le vamos a llamar leiomioma. Este sí lo encontramos de manera hasta cierto punto frecuente. De hecho, se dice que así, nosotros agarramos una serie de autopsias de 100 pacientes sanos y agarramos todo nuestro esófago y lo metemos todo, 5% de los pacientes van a tener una lesión mesenquimal. Generalmente va a ser benigna. Y la mayoría de estos casos van a corresponder a legiomiomas. Entonces, un tumor mesenquimal benigno de músculo liso. Es mucho más prevalente en varones y alrededor de los 30 o 40 años. Y esto tiene una clara explicación. Se asocian con infección por un virus. Se llama virus del Epstein-Barr. Entonces, están asociados con Epstein-Barr virus. Entonces, es mucho más frecuente observarlos en pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, VIH. Tienen esa infección por ese virus y les provoca el tumor de músculo liso. El otro tipo que frecuentemente podemos encontrar en el esófago es el GIST, tumor del estroma gastrointestinal. Ese correspondería a un 30% de los tumores mesenquimales del esófago. El GIST, corresponde a 5% de los GIST de todo el tubo digestivo, entonces es más bien una localización rara para el GIST, pero existe. Y lo característico del GIST del esófago es su morfología, su anatomía macroscópica. Se presenta casi siempre como una lesión elevada en la mucosa que está umbilicada. ¿Por qué ocurre esto exactamente en el esófago? Así no sé. En ningún otro órgano del tubo digestivo se presenta así el GIST. El único en el que hace esto es en el esófago. Crece como una lesión polipoide que crece hacia la luz y que está umbilicada. Y es característico del GIST del esófago. De GIST vamos a hablar amplia y profundamente en estómago, que es el sitio más común donde se presenta. Y ya los demás son rarezas. Podemos tener tumores secundarios, podemos tener metástasis. De los sitios más comunes van a ser del propio estómago o puede ser de pulmón, mama, piel, riñón, próstata, etc. Y pues es todo lo que vamos a revisar de tumores de esófago. No sé si tengan alguna otra duda de cualquier cosa ya del esófago.